La política del porfiriato bajo el lema de orden y progreso, si bien desarrolló industrialmente al país, tuvo como contraparte la desigualdad del ingreso y la falta de libertades políticas. Al iniciar el siglo XX, existía un profundo malestar social de gran parte de la población que expresaba su descontento a través de huelgas y manifestaciones. Las huelgas más importantes de esta época fueron la de los mineros de Cananea, Sonora, y la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz, en 1906. Por su parte, la clase media, compuesta por profesionistas que no habían tenido acceso a la administración pública ni a la participación política, se organizaron en clubes liberales, como el Ponciano Arriaga, que fundado en 1899, trató de unir a la oposición en contra de Porfirio Díaz, demandando la no reelección y el respeto a los principios liberales asentados en la Constitución de 1857. De igual forma, el periodismo opositor tomó nuevo ímpetu con el periódico Regeneración, impulsado por los hermanos Flores Magón. A principios del presente siglo, los hermanos Flores Magón, junto con otros liberales, crearon el Partido Liberal Mexicano, cuyas ideas económicas, políticas y sociales influyeron en el desarrollo de la ideología de la Revolución. En 1908, la entrevista del presidente Díaz por el periodista norteamericano James Creelman dio esperanzas de verdadera democracia al pueblo de México. En esta entrevista, Díaz afirmaba que su largo mandato había sido necesario para que México madurara políticamente y estuviera preparado para la democracia. Y considerando que ya había llegado ese momento, ya no se volvería a postular para la presidencia. En el mismo año de 1908, Francisco I. Madero, hacendado del estado de Coahuila, publicó su libro La sucesión presidencial en 1910, tratando los problemas nacionales y difundiendo la idea de la no reelección. Madero inició su campaña por todo el país como candidato a la presidencia por el Partido Antirreeleccionista, cuyo programa proponía cambios de orden político y social. Sin embargo, no obstante las declaraciones de Díaz al periodista Creelman, el presidente no toleró la simpatía del pueblo hacia Madero y ante el auge de su campaña lo mandó encarcelar y se reeligió nuevamente en 1910. Ante esta situación, Madero escapa de la cárcel, huye a Estados Unidos y junto con otros liberales proclama el Plan de San Luis, con el cual desconoce la reelección de Díaz y convoca al inicio de la lucha armada contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. El lema de sufragio efectivo, no reelección, proclamado por el Plan de San Luis, atrajo a sectores medios de las ciudades, a obreros que esperaban conquistar el derecho a organizarse y mejores condiciones de vida, y a campesinos que buscaban una mejora en su situación y la devolución de sus tierras. El movimiento se extendió en el norte, donde Pascual Orozco y Francisco Villa se convirtieron en brazos armados de la revolución. En el sur, en el estado de Morelos, donde los despojos de tierras de las haciendas azucareras habían llegado a un límite extremo, los campesinos, encabezados por Emiliano Zapata, se levantaron en armas en marzo de 1911.
No obstante, el movimiento sufría sus primeras pérdidas con el asesinato de Aquiles Cerdán y sus seguidores en Puebla. Ante el levantamiento armado, el gobierno de Díaz se defendió presentándose brotes armados en varias partes del país, sobre todo en Chihuahua, donde los ejércitos revolucionarios lograron sus primeras victorias. Finalmente, al fracasar militarmente, el gobierno inició el camino de la negociación, intentando algunas reformas en materia agraria y en asuntos políticos y electorales. Sin embargo, estos intentos negociadores llegaron tarde, y ante el avance revolucionario se firman los Tratados de Ciudad Juárez, en donde se establecía la renuncia de Díaz, la formación de un gobierno provisional y la organización de nuevas elecciones. El 31 de mayo de 1911 sale Porfirio Díaz del país rumbo a Francia, en donde moriría años después, dando por terminada una larga etapa en la historia de México de más de 30 años de reelecciones presidenciales. En junio de 1911 entra Madero a la capital en medio del regocijo popular después de 3 décadas de porfiriato. Sin embargo, las transformaciones políticas y las luchas entre los diversos sectores de la sociedad mexicana apenas comenzaban. Después del gobierno interino de Francisco León de la Barra, en noviembre de 1911, Madero, como candidato del Partido Nacional Democrático, asume la presidencia de la República, siendo elegido José María Pino Suárez como vicepresidente. No obstante las ideas democráticas de Madero, su gobierno enfrentó múltiples problemas derivados de los muchos intereses que hacían presión sobre él. Esta situación se complicó por la presión ejercida por el cuerpo administrativo, integrado en su mayor parte por antiguos colaboradores de Díaz, que aspiraban a un regreso de los viejos tiempos. Por su parte, los zapatistas, al no ver cumplidas sus demandas, continuaron su lucha por la tierra proclamando el Plan de Ayala, que desconocía a Madero como jefe de la revolución y disponía la toma de tierras defendiendo con las armas su posesión. Ante esta situación de inestabilidad, los empresarios extranjeros, aliándose con los viejos partidarios porfiristas y el embajador de Estados Unidos, organizaron un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, quien mandó asesinar a Madero y a Pino Suárez y sembró un clima de terror entre la población durante 10 días de febrero de 1913, conocidos como la Decena Trágica. El gobierno de Huerta careció de apoyo social y de fuerza, tanto por la manera sangrienta como había llegado al poder, como por su imposibilidad para lograr una restauración del viejo orden social, dada la diversidad de intereses en lucha. Por su parte, los revolucionarios, ante la muerte de Madero, se reagruparon en contra de Huerta, dirigidos por el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza. Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, en el cual se le nombraba primer jefe del ejército constitucionalista, ya que se pretendía restablecer el orden constitucional roto con el asesinato de Madero. Las continuas victorias del ejército constitucionalista, con generales como Francisco Villa y Álvaro Obregón, y el repudio general del pueblo mexicano al gobierno usurpador, terminaron con la rendición de Huerta en julio de 1914, dando lugar a una nueva fase en la lucha revolucionaria. Esta nueva etapa estuvo marcada por la lucha entre los 3 principales jefes de los ejércitos revolucionarios, Carranza, Villa y Zapata. Recordemos que Carranza pertenecía a la clase terrateniente de Coahuila, por lo que su participación en la lucha revolucionaria respondió más a la defensa de los intereses de su clase que a la búsqueda de beneficios para las masas de trabajadores urbanos y rurales oprimidos por el gobierno porfirista. Por su parte, tanto Villa como Zapata respondían a los intereses de las masas campesinas.
Estas diferencias entre los revolucionarios se trataron de solucionar en la Convención de Aguascalientes, pero ante las dificultades para ponerse de acuerdo, Carranza abandona la convención y establece su gobierno en Veracruz. Por su parte, los convencionistas, integrados por villistas y zapatistas, entran a la Ciudad de México y nombran presidente al general Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, la habilidad política de Carranza le permitió ganarse el apoyo de obreros y de algunos sectores de campesinos al emitir una serie de leyes favorables a los sectores populares, enfrentando de esta forma a los obreros con los ejércitos zapatistas. Asimismo, con el empleo de nuevas estrategias, terminó por derrotar a los ejércitos villistas y zapatistas. Para consolidarse en el poder, Carranza convocó a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857, actualizándola a las nuevas condiciones del país. La nueva Constitución fue jurada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza, quien posteriormente fue nombrado presidente constitucional. En la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente, quedaron expresadas las demandas populares que dieron origen al movimiento revolucionario. No obstante la derrota de los ejércitos campesinos de Villa y Zapata y la falta de madurez política de las masas obreras, el Congreso Constituyente de Querétaro recogió las aspiraciones de justicia, libertad y democracia del pueblo mexicano.